No teníamos la más puta idea de cómo se hacía un diario. Yo aprendí a hacer un diario haciéndolo. No sean tan pedantes de elegir dónde quieren empezar. Empiecen donde les abran la puerta. Porque en cualquier lugar se aprende. Yo no creo en el periodismo militante. Es más, yo estoy en contra del periodismo militante. No hay que proteger a la gente de los hechos. La gente es lo suficientemente grande como para enfrentar los hechos que sean. Y siempre es mejor saber que no saber. Porque saber te vuelve responsable. Yo quería ser redactor de 7 días, ¿me entendés? Bienvenidos, gracias nuevamente por estar aquí. Presentarles a ustedes que son estudiantes de periodismo, algunos ya egresados, y a la audiencia que seguramente tendremos hoy. ¿Quién es hoy Jorge Lanata? Me parece que es redundante, así que vamos a aprovechar el tiempo, Jorge Lanata, Hola. para hablar del oficio, para hablar de periodismo. Creo que es el tema que nos convoca. Y empecemos por ahí, Jorge. ¿Cómo nace tu vocación por el periodismo? Porque además es muy temprana. Sí. ¿Y de dónde te viene? No sé de dónde viene. Yo tengo primero una interpretación medio psicologosa sobre eso y después una más profesional. La profesional es, yo no me acuerdo cuando empecé a ser periodista. Yo lo que yo hoy definiría como mi primera nota, yo la hice cuando tenía 12 años. Yo iba al colegio y me habían pedido una biografía de uno de esos escritores que nos enseñan a odiar en el colegio. Viste que uno termina odiando escritores solo porque lo obligan a leerlos, ¿no? A veces injustamente. Que se llamaba Conrado Nalé Roxlo. Y yo no sabía de dónde carajo sacar algo de la vida de Roxlo. Entonces busqué en la guía de teléfonos Roxlo, Conrado Nalé, y llamé. Hola, habla Jorge Lanata del Colegio San Martín de Avellaneda. Estoy en 6º grado, no me acuerdo. Y quiero que usted me cuente su vida. El tipo se rió y me contó 5 pavadas que yo puse en el cuaderno. Y después empecé a escribir en la revista del colegio que se llamaba Colmena. Después unos tipos del diario de Avellaneda que se llamaba La Ciudad empezaron a publicarme las notas de la revista del colegio. Por supuesto eran malísimas, yo tenía 13 años, pero bueno, yo hacía notas, qué sé yo. ¿Tu vocación era escribir sin tener conciencia? Yo escribo, si vos me decís qué es lo que yo soy, yo escribo, lo demás a mí me sale, pero no es lo que yo soy. Yo lo definiría por oposición, o sea, lo que yo no puedo dejar de hacer es escribir. De todos modos, en esa investigación inicial, sí, primaria de Conrado Nalé Roxlo, ya tenías las reglas periodísticas incorporadas, que era ir a la fuente, llamar al protagonista, sí, y consultar a quien corresponde. Sí, y la interpretación, si querés, psicologosa tiene que ver con mi vida, porque mi mamá tuvo un tumor cerebral y vivió durante 40 años sin hablar y con un lado del cuerpo paralizado. Y ella te entendía cuando le hablabas, pero no podía formar palabras, solo podía decir sí o no. Y es paradójico que yo me haya dedicado a preguntar y a escribir, ¿me entendés? Entonces capaz haya sido una mezcla de las dos cosas. ¿Y en qué momento sentiste que esa vocación además era un trabajo, que podías vivir de eso? Muy chico, porque yo a los 14 años yo iba caminando, yo nunca venía al centro, yo vivía en Avellaneda. En esa época vos te cambiabas para venir al centro. Porque imagínate, vas al centro, es como cuando viene el médico y cambias las sábanas, ¿me entendés? Y un día, realmente no me acuerdo qué estaba haciendo, porque yo tenía una tía, pero que no vivía cerca de ahí, en Barrio Norte. Y estaba en Ayacucho y Las Heras. Y veo un cartel que dice Radio Nacional. Y entré a pedir trabajo. Y pedí hablar con el gerente de la radio y me recibió, por estas cosas que nunca me explicaré. Y el tipo me dio trabajo. Y entré como redactor en el informativo. No es muy complicado escribir informativos, pero bueno, aprendí a hacerlo ahí. Y yo era recontra menor, era incluso menor de 16. Mi viejo tenía que ir a firmar por mí el contrato porque no podía laburar. Y entonces empecé a ganar plata con un sueldo bajísimo y todo, pero era un sueldo. Y era mi sueldo. Después yo dejé el colegio, como me pasaba eso, no era muy loco que yo iba al colegio y laburaba en la radio, o sea. Y después retomé a la noche y lo terminé. ¿Cómo era el periodismo en esa época? ¿Qué memoria tenés de eso? Estamos hablando de los años... De los 74, claro, yo tenía 14. Principio de la década del 70. Claro. Mira, en la radio... Un tiempo muy convulsionado socialmente. Sí, la radio era...
Radio Nacional siempre fue como un fenómeno raro, porque dependía de la Secretaría de Comunicaciones, entonces nunca se sabía si era una radio o era una repartición pública. Laburabas con... El periodismo y en la radio más es como una lucha contra la imposibilidad, a donde siempre todo está en contra e igual salís al aire. Teníamos equipos re viejos que había conseguido Argentina en canje por una donación de trigo a no me acuerdo qué país. No teníamos cintas, en esa época se grababa en cintas. Grabábamos arriba de cintas de Radio Hilversum de Holanda. Radio Hilversum mandaba cintas para difundir sus programas y nosotros grabábamos arriba. Yo laburaba con un Uger, con un grabador así grandote y pesado, y salía por ahí, y yo pensaba que sabía hacer radio. Bueno, uno tenía 14 años, terminaba diciendo, les habló Jorge Lanata desde tal lugar o tal otro, y hacía nada, de cronista de distintos lados y escribía informativos. Tenía mucho de romántico el laburo, que yo creo que todavía hoy lo sigue teniendo. Y por supuesto no había móviles en la radio, tenías que salir con cospeles de teléfono, que ya ni existen los cospeles de teléfono. Y era una época convulsionada, sí, claro. Yo me acuerdo que yo estaba cuando el golpe, o sea, yo cuando el golpe estaba laburando. Tenías 16 años. Tenía 16 años, estaba laburando en la radio y después agarraba cualquier laburo que aparecía. Y en ese momento estaba laburando con un pibe de Newsweek que era stringer, o sea, una especie de corresponsal freelance. Y yo laburaba de informante de él. Entonces, cuando los días anteriores al golpe, yo estuve en la esquina de la Casa de Gobierno con el Yankee, viendo qué pasaba. Y me acuerdo de todo. Bueno, estuve en el golpe de Capellini en el 75, unos meses antes del golpe, que tomó Aeroparque. Digamos, cubría cosas de actualidad y era un chico. Y tenías, siendo un chico y cubriendo cosas de actualidad, ¿tenías conciencia de lo que pasaba, conciencia real de lo que estaba pasando, de lo que estaba pasando en el país? No, si vos me decís, en términos políticos, yo en esa época era peronista, pero porque yo soy de Sarandí, o sea, ¿qué vas a hacer si no peronista? A la vuelta de mi casa había una fábrica, ahora, hoy yo me imagino que en el primer gobierno de Perón yo hubiera estado preso, pero bueno, pasaron años, ¿no? Pero yo era eso, mi mamá era peronista, ella no hablaba, pero yo sabía que había sido peronista. ¿No había conciencia en cuanto a qué era lo que iba a pasar? No había. Igual yo en un momento me voy de la radio durante la dictadura, en el 77. Y ahí sí empecé a tomar más conciencia, porque dentro de lo que, aparte del informativo, yo siempre tuve 1000 laburos, aparte del informativo, hacía la producción de un programa de folclore en la radio, que lo hacíamos con Chani Inchausti, uno de los arroyeños. Se llamaba Los Caminos del Folclore. Y yo lo producía. Y un día pauto, con total ingenuidad, un tema de Mercedes Sosa. Y se pudrió todo. Y me llama el gerente de musicalización, había un gerente de musicalización. Y me dice, ¿usted cómo pone este tema? Dice la palabra pobre. Y yo le digo, ¿y qué tiene? Imagínese, me dice el tipo, dice pobre. Y yo pensé, no puede ser tan imbécil este tipo. Y me fui. Y no volví a trabajar en periodismo hasta el 82. Durante toda la dictadura fui mozo, más que nada. En John Bull, en San Isidro, mucho tiempo. Después me ascendieron a encargado. Fui acomodador de cine en una época en Mar del Plata. Me ascendieron a boletero. Laburé escribiendo, porque el problema para la cadena productiva es que nosotros solo sabemos escribir a máquina. Si vos no podés laburar en periodismo, ¿qué carajo haces? Entonces yo sé escribir a máquina con 2 dedos, como cualquier periodista que se precie. Como los oficiales de policía en las comisarías, ¿viste? Escribo rápido, pero con 2 dedos. Y entonces fui dactilógrafo por horas, también en agencias de laburo y en esas cosas. ¿Cómo completabas tu formación? ¿Seguiste estudiando, leyendo? Porque además sí. Te interesó mucho la historia. Sí, claro. Bueno, no, en el caso de la formación, digamos, académica, yo estudié 2 carreras, no terminé ninguna. Estudié abogacía. Cuando dejo la radio, a mí, o sea, todo el mundo estaba en contra de que yo fuera periodista en mi casa. Nadie quería. Y todos querían que yo fuera médico o abogado o algo así. Entonces, como buen argentino, estudié abogacía. Hasta que me di cuenta que era estúpido estudiar abogacía, no tenía ningún sentido, eso fue como en 3er año. Estudié abogacía y era mozo, ¿no? Y después estudié filosofía, que me interesaba mucho más y me interesa todavía hoy, pero no me recibí tampoco. Y después nada, me fui, me formé yo a los ponchazos, digamos, en mi casa. Vos pensás que yo vengo de una casa donde no había biblioteca.
Mi tío tenía una biblioteca que ni siquiera era de él, había sido de un escritor colombiano que había vivido ahí años antes y se tuvo que ir y dejó la biblioteca. O sea, yo me formé con esa biblioteca y después fui... Y mi viejo era dentista, pero mi viejo se recibió de noche, dio libre toda la carrera, dio libre odontología, 5 años libres, porque era mecánico dental y no era un intelectual, digamos, bastante lejos de eso. Entonces no... Los libros, yo en esa época lo que hacía era, yo vendía plomo y atrás de lo de mi tía, en la casa de mi tía, había unas piezas hechas pelota. Y ahí había plomo de las cañerías. Y yo vendía plomo y compraba libros. Había cerca de mi casa una... ¿Qué libros recordás que te marcaran así en el... Cuando yo era chico, bueno, no, muchos. A ver, Rayuela, mucho. Me acuerdo todavía hoy de la primera edición de Rayuela de Sudamericana. Tengo una etapa negra. Que después tuve la suerte de poder entrevistarlo a Cortázar. 2 meses antes de que muriera, cuando vino, la última vez que vino acá a Buenos Aires. Bertrand Russell, que empecé a conocer a Russell con un libro que se llamaba ¿Por qué no soy cristiano?, que era una discusión con un cura que se llamaba el padre Copleston, y después lo seguí mucho más en otros ensayos y cosas. Siempre me interesó el tema de la lógica matemática. Bueno, ahora últimamente leo mucho física cuántica, esas cosas también. ¿Y qué más? Así, siendo chiquito. Ah, bueno, y yo leía, hasta mi adolescencia y más adelante, mucha poesía. Sin saber que eso me iba a ayudar a escribir, pero es muy importante porque cuando escribís, lo que escribís tiene música. Y la poesía es donde la música se ve más claro. O sea, las palabras tienen que ver con el sentido, pero también con la música con la que se pronuncian. No es que pones cualquier palabra por cualquier cosa. Cortázar es jazz, por ejemplo. Tararealo a Cortázar y vas a ver qué es jazz. Entonces, para mí eso fue importante. Yo tenía una libretita que era de mi mamá, de Duperial, donde ella había trabajado, en una fábrica química, y yo llevaba poesías encima. Escribía las que me gustaban y era como mis poesías de emergencia, digamos. Y leí mucha poesía, todos, los que se te ocurran, todos. ¿Cómo volvés al periodismo después de la dictadura o hacia el final de la dictadura? Con un proyecto totalmente insólito, que se llamó el Tren Cultural de la OEA. Yo tenía un amigo que estudiaba Derecho conmigo, Yves Duanel, que él sí se recibió, después ahora es escribano. Y salía con una mina que laburaba en la OEA. Y un día se me ocurrió ir y presentar un proyecto que era así. Que hiciéramos un tren que recorriera todo el país con una muestra de artesanías latinoamericanas y una biblioteca circulante, que le prestáramos libros a la gente. Y estuve todo un año viajando por el país en tren. Teníamos 3 vagones, porque había 3 trochas. En ese momento había trenes, no es como ahora. Trocha además, media, ancha y angosta. Y además no chocaban. Y no chocaban. Y nos enganchábamos con los trenes que iban y venían a cada lugar. Estuve en los lugares más increíbles de la Argentina. Esto fue en el 82. Hasta que en un momento la OEA estaba ratificando el TIAR en Washington por el tema de la guerra. Y yo estaba en contra de la guerra. Y el hecho de manejar el tren me obligaba a tener relaciones institucionales con los gobernantes de la dictadura. No de primera línea, pero de segunda o de tercera, el secretario de Cultura de San Luis, ¿me entendés? Bueno, y un día en La Pampa estaríamos, no sé, en 3/4 partes del periplo. El secretario de Cultura de La Pampa no sé, me agarró a mí en un mal día y me dice, pensar que todo esto lo estamos haciendo por nuestros hijos. Hablaba de la guerra. De la guerra de las Malvinas. Sí. Y para mí la guerra era también en algún punto irreal, porque yo la veía por la televisión. Yo estaba, imagínate, en Patquía, en La Rioja, o en Jujuy, y veías la guerra en los bares, ¿me entendés? Para mí la guerra es la televisión, ¿no? Y escuché a ese tipo y dije, yo no puedo seguir acá. Y dejé el tren en La Pampa y me fui a Brasil. Me fui ese día. Se armó un quilombo impresionante porque dejé a todo el mundo colgado y me fui al carajo. Y 1 año y pico después volví. Jorge, hay una constante, parece, entre tu formación práctica, tu vida, los recorridos por el país, que te vas, que te venís, ¿no? y tus lecturas, ¿no? Todo eso da un periodista muy creativo. Hacia fines de la dictadura, ya en democracia,
además de los trabajos, trabajas en El Porteño, trabajas Sí, en El claro. Periodista de Buenos Aires, pero se te ocurre Página 12. Sí. Tenías 25 años. Sí, cuando se me ocurre, 25 o 26 cuando salió. ¿Cómo surge la idea? ¿Y por Mira, qué? visto desde ahora, yo creo que el antecedente de Página fue una sección que hacíamos en El Porteño, que se llamaba De Posta Post, y que decía todo lo que los demás diarios saben, pero no se animan a publicar. Había un capítulo que decía eso. Que era adentro de la revista una sección diagramada como diario. ¿Por qué? Porque se nos ocurrió. Que yo hacía con Marcelo Helfgott y con el Flaco Ferrari, que en esa época estaba en DIN. O también estaba en DIN o en Clarín, no me acuerdo. Y estaba escrita como un diario típico, objetivo, tercera persona y tal. Y dábamos noticias que nadie quería publicar porque tenían compromiso, digamos. Entonces, yo creo que la primera vez que yo definí lo que iba a ser Página, yo lo llamaba un diario de contrainformación. Para mí era un diario de contrainformación de 8 páginas. Porque no teníamos plata para ponerle papel. O sea, ¿Cómo juntaste las fuerzas periodísticas y económicas que son necesarias? las periodísticas, Página se armó con tipos nuevos, con tipos que habían sido expulsados de todos los medios por tener actividad gremial. Y después, en una etapa casi inicial, con tipos de la generación del 70 que estaban afuera del país y que después volvieron. Y la guita en su momento la pone Sokolowitz, que era un empresario maderero. ¿Quién lo convence de poner para...? Yo. Sí. No, es más, yo también tomé al grupo inicial, que habremos sido 40 personas, los tomé yo, no teníamos ni oficina, los tomaba en la ópera, en Corrientes, y yo estaba loco, porque imagínate, citaba a un tipo que tenía 20 años de experiencia y decía, mira, yo voy a hacer un diario, a mí no me conocía nadie. Laburo en El Porteño, no sé qué, venite a laburar con nosotros y dejá La Nación. Se me cagaban de risa, ¿eh? Pero algunos desesperados vinieron. Y con eso armamos el diario. Teníamos al comienzo una oficina en Montevideo y Lavalle que era de 80 metros. Ahí hicimos los primeros ceros. Y ahí surgió el título, Página 12, porque teníamos ya antes de salir 12 páginas. Después lo que quedó como característica es que durante el primer año en la Página 12 había siempre una entrevista larga. Pero en realidad el motivo por el cual salió llamándose así fue porque teníamos 12 páginas cuando empezamos. Pero no éramos para nada conscientes de qué significaba ser un diario, cosa que por un lado fue buena, porque a esa edad uno patea las puertas, no pide permiso. Y está bien como actitud de vida. Y a esa edad también uno cree que sabe hacer un diario. Y está buenísimo, porque a lo mejor de otra manera si no, no lo harías. O sea, hay que tener un poquito esa inconsciencia de pensar, yo sé cómo se hace. No teníamos la más puta idea de cómo se hacía un diario. Yo aprendí a hacer un diario haciéndolo. Me pude dar ese lujo. Y el diario creció muchísimo cuando empezó porque, sin pensarlo, hicimos un diario que le gustaba a los periodistas. Entonces, los periodistas se encargaron de difundirlo por nosotros. Y nos pusieron un pie de igualdad con diarios inmensos. Nosotros éramos nadie. Durante el primer año, de los 2 años de Página, estábamos en un local de 100 metros. 100 metros, 120 personas. O sea, no entrábamos. Hubo que clausurar, no teníamos laboratorio de fotografía. Clausuramos un baño, hicimos el otro baño mixto y en el baño estaban los fotógrafos laburando. O sea, así hicimos Página. O sea, fue una pelea contra la imposibilidad total. Y perdíamos mucha guita. Recién el diario se pudo estabilizar entre el 4º y el 5º año, que fue cuanto más vendió dirigiéndolo. Yo lo dirigí 10 años. En el 5º año llegó a vender 110.000 ejemplares. Después, bueno, en un momento el diario se vende a Clarín y cuando se vende a Clarín yo me voy. Pero eso fue hace muchos años, ¿no? Yo me voy ahí y empiezo en el radio. Pero además coincidía con una época, con una sociedad que venía de la dictadura necesitada quizás de nuevos medios y de más calidad de información. Yo creo que los diarios expresan la mentalidad de la época y que así como se podría decir que Botana expresó la mentalidad de la Argentina del 40 o Jacobo la del 70, yo creo que Página expresó la mentalidad de la época a fines de los 80 y 90, digamos. Tuvimos que ver con eso. Los diarios vibran con la época, digamos. Lo que te pasaba frente a Página es que vos no podías ser indiferente. Vos lo odiabas o lo amabas, digamos. Yo no soy distinto a eso hoy tampoco, ¿me entendés? A mí me pasa eso. Ahora, eso también, por un lado, es bueno,
Pero por otro lado es un error de mi parte, porque yo tendría que ser capaz de armar una organización que me trascienda. Y no fui capaz nunca. Siempre que me fui se cayó. Cuando Página se fue se cayó, cuando yo me fui 23 se cayó, ¿me entendés? Pero bueno, es mi manera de comunicarme con la gente, es muy personal y eso hace que yo haga falta, ¿me entendés? Pero yo no lo vivo como un triunfo eso, ¿eh? Yo lo vivo como un fracaso. Yo tendría que ser capaz de crear una organización que funcione sin mí. Eso sería tu autocrítica o tu revisión como empresario periodístico. Como empresario soy un desastre, nunca lo fui, pero no soy periodista. Como periodista, cuando te mirás hacia atrás en los años, ¿qué cosas ves, qué podrías decir de vos mismo? Mirá, yo creo que, a ver, lo que yo creo que va a quedar de Página con los años, para mí ya Página cerró hace tiempo, ¿eh? Esto que está saliendo ahora no es Página, porque Página es un diario que está enfrente del poder, no está con el poder, sea cual sea el poder. Lo que está saliendo hoy es un boletín oficial patético que es una mala copia de lo que nosotros hacíamos. Nosotros yo creo que mostramos dos cosas desde el punto de vista teórico que creo que pueden llegar a quedar con el tiempo. Una es que la renovación de la forma no afecta el contenido y renueva la comunicación. ¿Qué quiero decir con esto? Que vos podés ser creativo a la hora de comunicar sin que eso te quite verosimilitud. Yo podía poner un fotomontaje en la tapa y tirar un ministro, a la vez. Yo podía hacer un diario con la tapa en blanco, como el Día del Indulto, o un diario, cuando Menem nos llama periodistas amarillos, le compré papel a la guía de teléfono y hice un diario amarillo, con papel amarillo, y ser creíble, a la vez. Igual que hoy puedo vestirme de futbolista y hacer un programa en la televisión, y que no por eso la gente deje de creerme, ¿me entendés? Porque me parece que la gente no es tonta, y que se da cuenta, y que entiende que hay un código para una cosa y otro para otra. Yo creo que Página mostró eso no se había mostrado antes. Después, hicimos cosas que nunca pensamos que estábamos haciendo por primera vez en el mundo y que las hacíamos porque sí, suponete. Una vez deportivizamos la tapa. Menem, ¿te acordás que jugaba todo? Entonces dijimos, bueno, deportivicemos la tapa. Entonces eran todos los títulos deportivos, la foto era Menem jugando al fútbol, el título era Oferta del Napoli. Y le cambiamos la marca al diario. Le pusimos Pelota 12. Bueno, fue la primera vez que se cambió la marca a un producto en la historia. Nunca había pasado. Yo tampoco me di cuenta ese día. ¿Cómo me di cuenta? Al día siguiente me llama el distribuidor y me dice, ¿a quién le liquidamos el ejemplar? Le digo, a nosotros, a Página 12. No dice en ningún lado Página 12. Y ahí me di cuenta de eso. Hacíamos esas cosas. A mí me gustaría que Página 12 se recordara como un diario libre, ¿me entendés? En el mejor sentido de la palabra. Y otra cosa que yo creo que fue útil es que, como nunca antes habíamos hecho un diario, éramos espectadores ingenuos de los diarios. Y eso nos permitió discutir los diarios como si nunca antes hubieran existido. ¿Qué quiero decir? Poner en cuestionamiento cada sección, cada necesidad, ver si eso era una necesidad del mercado o una nuestra. ¿Qué queríamos? ¿Hay que poner cartelera en el diario? Y ponemos solo las películas buenas o las malas. Y en ese caso, ¿por qué? ¿Ponemos la cartelera por película o por cine? ¿Qué es mejor? ¿Hacemos internacional? ¿Cuántas páginas? ¿Qué hacemos con la contratapa? O sea, barajamos y vimos de nuevo en un producto, ¿me entendés? Como si nunca antes hubiera existido. Yo creo en esa visión ingenua cuando estás formado para tenerla. Ojo, no es aclaración moralista para estudiantes. Primero, yo sé dibujar hiperrealista, elijo dibujar abstracto, pero sé dibujar hiperrealista. Yo sé hacer La Nación. Fue lo primero que aprendí. Eso me deja elegir hacer Página 12, ¿se entiende? Pero primero tengo que aprender la regla, porque si no, no tengo qué carajo romper. ¿No? Porque si no, nos hacemos los hippies, hacemos cualquier cosa. No es así. Sabemos lo que estamos haciendo y por qué lo hacemos, digamos. O sea que primero me tengo que formar, leer, no sé qué, y después tengo que romperlo todo a la mierda, todo lo que me enseñaron. Pero primero tengo que aprender, primero no tengo que romper, digamos, eso es importante. Para mí eso en Página fue importante también. Ahora, en ese momento... Y después, perdón, una cosa más técnica también, porque son estudiantes. Nosotros creíamos, o de algún modo planteamos una nueva estructura de la noticia en este sentido. Ustedes les enseñan que la noticia tiene que tener cabeza y forma de pirámide invertida. Bueno, yo creo que no. Yo creo que la noticia tiene que tener cabeza, pero tiene que tener un dato de color en la cabeza, siempre, y suspenso y color a lo largo de la trama, como funciona el suspenso en un cuento.
y que tiene que tener remate, que es algo que las notas de diario nunca tienen, porque eso tienen las notas de revistas. Pero tiene que tener remate. Una cosa, remate no es moraleja. Remate es un dato de color paradójico con la cabeza, no decirle al lector como si fuera un retardado qué tiene que hacer. No es una moraleja. Es un dato paradójico con el dato de la cabeza. ¿Y por qué tiene que tener una frase de color en la cabeza? Porque todo el mundo lo único que quiere es leer historias. Y es fácil hacer notas con tipos importantes. Lo difícil es hacer una buena nota con el portero de acá. Y el portero de acá tiene una historia para contar. Porque amó, huyó, odió, tiene un sueño y tenemos que saber sacársela. Yo digo, no hay malas notas, hay malos periodistas. No hay malas notas, no hay malos entrevistados, hay malos periodistas, hay tipos que no lo saben entrevistar. Ahora, cualquiera tiene una historia para contar y es rica. Adentro de cualquier secretaria de acá a la vuelta vive Shakespeare. Lo que pasa es que hay que ser Shakespeare para verlo. Pero no hay malas historias, hay que aprender a observar y a contar historias comunes de gente común. Las mejores notas que yo he leído, que yo, Truman Capote escribió una vez sobre una mucama por horas. Léanlo, está en Música para Camaleones. Es increíble. Y el tipo lo que hizo fue seguir a su mucama por horas, en 3 casas. Y es una nota del carajo. Es fácil, si lo llamo Obama me da una nota, claro, pero así es una nota cualquier boludo. El problema es cómo haces una buena nota con la mucama por horas. Por último, para cerrar esta parte, en página 12, por lo que contás, encontraste casi lo que es el sueño de todo periodista, la síntesis de que la redacción esté avalada como para poder hacer lo que quiere sin necesidad de preocuparse por las cuestiones económicas. Pero sabemos que el oficio de periodista es un oficio dependiente. Obvio. Si no tiene quien lo financie, si no tiene quien le pague el salario, ¿de qué modo se podría ejercer el oficio si no tiene ni siquiera para pagar la cuenta del teléfono, si tiene que llamar a alguien? Mira, yo ahí creo 2 cosas. Una, y también pensando que estamos hablando con pibes que van a empezar a laburar. No sean tan pedantes de elegir dónde quieren empezar. Empiecen donde les abran la puerta. Porque en cualquier lugar se aprende. En cualquier lugar se aprende. Y nadie está donde está de casualidad. No subestimen a los demás. Digamos, yo no haría showmatch. Ahora, durante 20 años Tinelli hizo 25 puntos. Hay que saber hacer 25 puntos durante 20 años. Yo este año hice 34, pero no durante 20 años. O sea, yo no subestimo a nadie. La gente que está, nadie dura, ningún boludo dura. Los boludos durarán 1 año o 2, después se van. Pero todos los tipos que tengan 10, 15, 20 años de carrera, por algo tienen 10, 20 años de carrera. O sea, no están, este es un medio muy competitivo, muy turro. La cantidad de hijos de puta por metro cuadrado es muy alta. Entonces, si el tipo sobrevivió, es por algo. Y después, entren a donde los dejen entrar. No se pongan a pensar, no, yo acá no laburo porque es de derecha, yo acá no laburo porque es de izquierda. No sean boludos. Entren y aprendan a laburar. Y después, esto lo dice Sábato con respecto a la literatura, pero yo realmente lo hago extensivo al periodismo. Haga cualquier cosa, pero no prostituya la literatura. O sea, ¿qué quiero decir? No hagan prensa para un político, no laburen en cosas que no tengan que ver con el periodismo, traten de laburar en el periodismo. Y si no pueden, hagan otra cosa hasta tanto puedan. Pero hagan periodismo, porque si entran a la profesión en la parte más vendida de la profesión, más prostituida de la profesión, después no van a poder volver para atrás. Entonces lo que digo es, hagan periodismo, eso puntualmente. Jorge, si el periodismo tiene la función de explicar, interrogar, cuestionar o criticar, ¿en qué lugar posiciona hoy en día el periodismo o los periodistas partidarios? Yo no creo en el periodismo militante. Es más, yo estoy en contra del periodismo militante. A ver, te lo explico de 2 maneras. Una, a mí me parece que filosóficamente está mal, porque nosotros preguntamos y los militantes responden. O sea, la manera de pararte frente a la realidad es exactamente la opuesta. Nosotros ejercemos la inteligencia crítica. Los militantes tienen un proyecto determinado y quieren ir a un lugar. Para mí eso no es periodismo, es propaganda.
Yo creo que un periodista ni siquiera tiene que estar afiliado a un partido político. Eso no quiere decir que no piense por tal partido o por tal otro. Kessler, que es un ensayista muy interesante, decía que no hay valores absolutos, pero que tenemos que vivir como si existieran los valores absolutos, porque si no, no habría a qué tender. Nada es la verdad absoluta. Ahora, esto es una mesa. Después podrá ser más linda, más fea, pero estamos todos de acuerdo en que es una mesa. O sea, tenemos que tener algún concepto absoluto desde ese punto de vista. Lo mismo pasa con la objetividad. Cada uno relataría un hecho de manera distinta, pero el hecho sucedió. Lo que yo no puedo hacer es pensarme vanguardia y proteger a la gente de los hechos. No hay que proteger a la gente de los hechos. La gente es lo suficientemente grande como para enfrentar los hechos que sean. Y siempre es mejor saber que no saber, porque saber te vuelve responsable. Vos una vez que sabés las cosas, algo tenés que hacer con eso que sabés. Ya no te puedes hacer el boludo, no puedes decir no sé nada. Entonces para mí filosóficamente el periodismo militante es antiperiodismo, no es periodismo. Hace un rato dijiste que querías que Página 12 sea recordado como un diario libre. ¿Qué puedes decir de Crítica? Yo Crítica creo que no llegó a ser, salió muy poco tiempo. A mí me gusta el equipo que se armó en Crítica en su momento, creo que hubiéramos hecho un buen diario si hubiéramos tenido más tiempo. A la semana que Crítica salió vino Artemio López a mi oficina a decirme que venía de ver a Néstor Kirchner en Puerto Madero y que Néstor, que en ese momento era expresidente, le había dicho lo voy a fundir. Y cumplió. A nosotros nos entraron a levantar los avisos, los ministros llamaron personalmente, llamó personalmente a los avisadores para que no los pusieran. Coto me ofreció a mí, teníamos una campaña anual vendida, y Coto me ofreció darme la plata sin publicar el aviso. Yo le dije, mira, no, Coto, esto no es una extorsión, o sea, metete la plata en el orto. Y así duramos lo que duramos. Yo tuve que venderle una parte a Mata, sabiendo que Mata era un trucho, y después Mata me terminó cagando a mí. O sea, disolvió mi parte, yo me quedé con el 5%, que no me traía ni un café cuando lo pedía, y me fui. Y de hecho yo me voy un año antes de que Crítica cierre. Fue una lástima, porque es mucho esfuerzo un diario. Yo creo realmente que Crítica iba a ser el último diario de papel, realmente no creo que sigan saliendo diarios de papel que funcionen. Pero bueno, no se pudo hacer, fue un coitus interruptus. ¿Qué opinas con respecto a lo que dijo Cristina de que quiere ser jueza en 2015? No, a ver, a mí me parece que ya lo que se está discutiendo acá a nivel macropolítico es si esto tiene que ser una democracia o no. Acá se está discutiendo si esto tiene que ser una república o no, y acá se está discutiendo la libertad de prensa. Para mí ya lo de Clarín es más que Clarín. Yo creo que la discusión con Clarín hoy es la libertad de prensa, no es Clarín. Y creo que la discusión con la justicia es la república. La república está compuesta por 3 poderes independientes. El gobierno esto no lo respeta. Y es increíble que no lo respete, porque si hubo una justicia obsecuente, fue la justicia acá. La justicia acá fue mucho más obsecuente que la de Menem. En la época de Menem los compraban, ahora ni siquiera les garpan, los apretan. ¿Me entendés? Los amenazan con juicio político, los apretan con cagarles la carrera, con lo que sea. Y tienen a la justicia alineada como nunca antes, como nunca antes. De hecho, han sobreseído causas. Yo mostré el otro día por la tele, la de enriquecimiento ilícito de Néstor. En uno solo de los expedientes nosotros encontramos 25 delitos. Bueno, eso lo sobreseyeron. O sea, es una justicia vergonzosa. Sin embargo, el día que se les ocurrió decir, ¿y si le pasaron por arriba? Ni siquiera se opusieron, dudaron. Entonces me parece que la discusión es otra. Cristina quiere quedarse con la justicia. Ya tiene mayoría automática en el Congreso. Si se queda también con la justicia, esto no se va a llamar más República Argentina. Se va a llamar Argentina solo. Entonces me parece que la discusión es esa hoy. Yo hoy llevaba a la radio a gente de la oposición que le decía, ¿por qué no se unen todos? Pero todos, no solo el centro izquierda, la derecha, el centro izquierda, la izquierda, todos, para hacer algo. Eso es lo que yo pienso en este momento político. Jorge, hoy sos referente para muchos de nosotros que estudiamos periodismo. ¿Quiénes fueron tus referentes en tus comienzos y qué tomaste de ellos? Lo que pasa es que yo te puedo hablar de gente les puedo hablar de gente que para mí fue importante, pero capaz mucha de esa gente no es muy conocida. De los conocidos, qué sé yo tuve la suerte de laburar siendo muy chico
con los tipos que yo había leído en mi adolescencia. Y para colmo ser el jefe de ellos, lo cual era una locura, porque Osvaldo Soriano era el asesor editorial mío en Página, yo era el director. A Juan Gelman lo trajimos al país nosotros, a Miguel Bonazo también. Juan estaba en París, Bonazo en México. Con Miguel Briante lo conocí en El Porteño, pero también fue un grande y también él era jefe del Suplemento de Cultura, yo era director del diario. O sea, tuve como la suerte de laburar con esa generación. Y después también tuvimos la suerte en Página de armar una generación. Yo a esos tipos todavía los sigo llamando tipos nuestros, aunque ya no son nuestros en ese sentido, pero hay mucha gente que está en muchos medios que empezó con nosotros. Yo nunca tuve esa cosa de admiración, de querer seguir en el periodismo por nadie. Sí, pero bueno, tuve la suerte de entrevistar a Borges 2 veces y de entrevistar a Cortázar una. Y con ellos sí tenía esa cosa de admiración, de decir, wow. Borges era un tipo que recibía a todo el mundo. Yo lo entrevisté siendo nadie, escribía en una revista de la Facultad de Filosofía. Nadie. Y el tipo te recibía. Después lo entrevisté una vez para la Radio Nacional, pero tampoco era importante. Eso me enseñó eso también, que yo en la medida que puedo trato de recibir a todo el mundo, digamos. A veces es un quilombo porque te llama mucha gente todo el tiempo, pero trato de imponérmelo de algún modo, ¿viste? Jorge, ¿qué sentiste que el diario Página 12 no te haya tenido en cuenta en el reconocimiento de sus 20 años? Una mezcla de bronca y tristeza. Fue loco porque, bueno, yo eso lo conté esa semana cuando en el programa El Domingo rompí un cartel que tenía, que lo guardaba desde el 87, cuando el diario salió. En realidad, después lo pensé un poco más y me pareció que yo estaba más presente que nunca, porque ellos podrían haberme ninguneado y me cagaban. Podrían haber dicho estaba la nata entre otros. Pero al no nombrarme, quiere decir que todavía soy para ellos más importante de lo que 30 años después de lo que era en ese momento, ¿me entendés? Pero Página 12 tuvo con eso la reacción típica de la izquierda argentina, que en realidad es heredada de la izquierda internacional cuando borraban a Trotsky de las fotos. Seguían todos apareciendo y a Trotsky lo borraban, según las épocas, Stalin borraba a Trotsky, otros borraban a no sé quién. Salí a la calle y pregunté quién hizo Página 12, a ver qué te responden, ¿me entendés? O sea, es una pavada luchar contra eso, porque es luchar contra la memoria de la gente. Yo estuve dirigiendo ese diario 10 años, no un año de pedo, no fue una suplencia, digamos. Aparecía mi nombre ahí, está en todos los ejemplares, hay solo que ir a un archivo y leer las notas. Me parece que es un gesto tonto y menor, que sinceramente me dolió en ese momento, ahora ya no, pero en ese momento me dolió. Jorge, en cuanto a lo profesional, si tuvieras que decir un mayor logro y una mayor frustración. Es difícil decir, porque hice muchas cosas. Frustraciones, y me hubiera gustado no tener que cerrar crítica, o en realidad no haberme ido de crítica. Durante mucho tiempo pensé que lo más importante que yo había hecho era Página, porque lo hice muy chico. Pero después con los años realmente no sé, tampoco sé bien qué puede quedar de lo que yo hice. Para mí escribir argentino fue importante, también dediqué 7 años a estudiar historia y escribí un libro que tuvo 500.000 de lectores, un delirio. Y lo que está pasando este año con nosotros, que empezó a pasar el año pasado, pero más lo que está pasando este año es muy fuerte. Entonces, yo tampoco veo mi carrera como una cosa que ya terminó, ¿me entendés? Entonces, para mí es difícil hacer un balance. Vos pensás que nosotros hoy en la radio tenemos el 50% del share, o sea, es un delirio. De cada 10 radios, 5 nos escuchan a nosotros, ¿me entendés? Y en la televisión hacemos 20 y pico de puntos, que también es un delirio para un programa político. O sea, no pasaba hace 30 años, o sea, es un delirio. Entonces, yo qué sé dónde termina esto. Yo, si tuviera que hablar de lo que hice hasta hoy, sí, te diría Página, pero también para mí lo de la tele fue importante.
Hay cosas de algunos libros que son importantes, cosas, climas, algunos cuentos, algunas frases, algunas cosas. Creo que argentinos, como ponerle comillas, obra es importante, pero también creo que puedo hacer cosas mejores de las que hice. Yo nunca estoy conforme con lo que hago. Yo estaba muy chico en el tope de la carrera y todo lo demás para mí fue gratis, en el sentido de que yo quería ser redactor de 7 días, ¿me entendés? Ese era para mí el sueño, vivir en el centro, alquilar un departamento de 2 ambientes y ser redactor de 7 días. Y eso fui a los 18 años. Todo lo demás que me pasó no me lo esperaba. Entonces es difícil decir cómo va a seguir. Jorge, ¿qué opinión tenés sobre la foto de Ángeles Rawson que publicó Muy? No, me parece mal esas, me parecen mal las que publicó sobre Jamín de Gracia Crónica, me parece que no agrega. Yo creo que una foto tiene valor cuando agrega, una foto tiene que ser una nota en sí misma. Nosotros siempre en Página usábamos las fotos que a veces los demás medios descartaban. Yo decía, en aquella época existía Storani, yo decía, no quiero una foto de Storani, quiero una foto de Storani metiéndose el dedo en la nariz. No quiero la fotito de 4x4 de manito y carita, quiero algo, una foto que diga algo. Y eso no dice nada y no le sirve a nadie. Yo no creo que en nombre de la información se pueda hacer cualquier cosa. Me parece que hay límites para todo. Yo creo, por ejemplo, y creí siempre, y está en toda mi carrera, en el sentido del humor. Siempre, a la hora de comunicar. Página 12 era divertido, Día D fue divertido, PPT es divertido. Me parece que eso lo vuelve más popular, que es políticamente incorrecto, que está bueno. Pero hay límites. No somos los borrachos de la fiesta. Tratamos de que el humor tenga que ver con la inteligencia, no con cualquier cosa. ¿Me entendés? No digo malas palabras para asustar a las abuelitas, digo malas palabras porque la gente dice malas palabras en la vida. Y yo trato de ser parecido en la vida a lo que soy en la televisión, digamos, no, ¿me entendés? Entonces, que no haya esa separación. Por eso fumo también, me discutían estas boletas, ¿por qué fumás? Y pues yo fumo en la vida, hermano, ¿qué querés que le haga? Yo no puedo hacerme el que no fumo. Entonces, para evitar las sanciones del AFCA, lo que hice fue, le dije a la gente, ¿saben qué? Voy a fumar en los cortes. Y chau. Y cuando vos ves que estoy ahí en el escritorio, se está el atado de cigarrillo, digamos. Me parece que hay cosas que hay que seguir haciendo en la vida. Ahora, en la vida no es necesario ver fotos de un cadáver y es terriblemente doloroso para la familia. Terriblemente doloroso. Y no se justifica porque no agrega nada. Si vos me decís que eso agregaba algo, yo te diría discutámoslo y tratemos de ser lo más bajo perfil posible. Pero creo que lo de Muy no agrega, lo de Crónica no agrega, ese estilo de periodismo no agrega. Jorge, en el relato de tu vida profesional hay unos picos que podríamos señalar, una síntesis sería la creación de Página 12, esos años de Página 12. Hay también valles y pozos profundos, momentos en los que lo que pasó con Crítica, claro. Situaciones de programas donde te censuraron o te tuviste que ir de la televisión. Ahora parece que estás de nuevo en un pico. Y en un momento muy delicado porque es un pico que además se enfrenta a otro pico. Hay como una división ahí de cordilleras. Y vos estás en la síntesis de algún modo similar a Página 12. Es decir, estás con gran apoyo económico, con ese tema resuelto, como para hacer el periodismo que querés. Pero identificado con uno de los dos sectores en que quedó dividido esta batalla política periodística. ¿Cómo te sentís desde ese lugar y por qué estás en ese lugar? ¿Por qué elegiste estar en ese lugar? Este gobierno se formó leyendo Página 12. Y ellos por algo Página 12 ellos lo viven como propio. O sea que yo tengo conceptualmente mucho que ver con el gobierno, desde el punto de vista teórico. Lo que pasa es que el gobierno dice una cosa y hace otra. Si yo lo que buscara fuera guita, para mí hubiera sido maravilloso hacer un arreglo con el gobierno. Pero tranquilo, lo podría haber hecho, porque aparte no tienen tipo con talento. Perdón por la falta de modestia, pero es así. No tienen buena gente laburando. Necesitan eso. Pero yo nunca les creí.
Y durante 2 años me fui a trabajar afuera, hice documentales para Turner, cuando cerró Crítica y demás. O sea, yo no quería laburar acá. Pero no sirvo para estar afuera, a pesar de que me fue realmente muy bien. Hemos ganado premios afuera, nos dieron en toda América Latina y Estados Unidos, realmente nos fue muy bien. Hice 30 películas. Teníamos presupuesto, teníamos todo. Pero en un momento dije, quiero volver al quilombo, quiero volver al barro, digamos. Y yo no tengo muchos lugares a donde estar en la televisión o en la radio. Hoy, como está la televisión, el único canal en el que yo puedo estar es Canal 13. El único canal en el que yo puedo estar. Yo para el Estado no trabajo, por definición. Yo creo que el Estado tiene que usar la plata en cosas más útiles que pagarme a mí. Yo aparte sé que genero plata, entonces puedo, o sea, soy un buen negocio para los tipos. En muy pocas radios yo podría laburar. En un momento intenté entrar a Continental. Yo ya trabajaba con el Grupo Prisa, porque yo había trabajado 7 años en la cadena SER, en una tertulia que hacíamos con Vargas Llosa y con otra gente. O sea que tenía relación con Prisa. Cuando quise entrar a Continental, Continental me dijo que sí y el gobierno paró mi contrato en España. Como Continental está floja de papel, le dijeron que sí, me cagaron a mí. Estábamos a punto de firmar. Tengo los mails de ellos y todo. Entonces no me quedaba otra radio que Mitre. Si quería ir a una radio grande, también podía haber ido a FM Paternal, pero bueno, no podía. Entonces, justo ahora hay en la calle una edición de Rolling Stone que titularon de una manera con un poco de mala leche, yo le gané a Clarín. Porque ellos me preguntaron cómo vivía yo lo de Clarín y yo les digo, mira, esto vos tenés 2 maneras de verlo, 2 dentro de muchas. Una es que Clarín me compró y otra es que yo les gané. ¿Por qué yo les gané? Porque tuvieron que llamar al tipo que más nos atacó. Y a mí lo que me importa es que yo pueda hacer mis programas, no dónde pueda hacerlos. La pregunta de dónde está el programa es una duda del microclima, de 4.000 pibes de las escuelas de periodismo y de los... Pero no es una duda del público. A mí nunca nadie en la calle me dice por qué estás en Canal 13 y no en tal otro lado. Me dicen a qué hora estás. ¿Me entendés? No tienen ese prejuicio. Eso por un lado. Por otro, yo tengo que reconocer hoy, estando ahí adentro, que eran muchos más los prejuicios que yo tenía con ellos que los que ellos tenían conmigo. Está bien que yo a esta altura ya hace muchos años que hago lo que quiero, pero realmente ahí hago lo que quiero absolutamente en cualquier de los lados donde estoy. Nadie me pregunta nada, nadie me dice nada y ponen toda a mi disposición. O sea, estoy en una gran forma para laburar, ¿me entendés? Yo entiendo que a ellos les sirve, pero también yo entiendo en términos políticos que hoy la discusión de Clarín va más allá de Clarín mismo. Para mí hoy lo que se está discutiendo con Clarín es la libertad de prensa en Argentina. Entonces yo sé de qué lado estoy. Esto empezó de una manera completamente accidental. ¿Sabes cuándo? Cuando Moyano le manda camiones a Clarín para que el diario no salga. Yo estaba en la tele o en la radio, no me acuerdo dónde. La cuestión es que yo dije que me parecía mal y que Clarín tenía que salir. Al otro día me llamó toda la línea de Clarín para agradecerme. Todos. Rendo, Kirchbaum, Adrián, todos. Delía. Y yo decía, no hay nada que agradecer, yo soy periodista. O sea, yo hubiera dicho lo mismo de Ámbito, o de La Nación, o del Cronista Comercial. Yo quiero que los diarios salgan. No es un problema de que yo estoy a favor de tal o en contra, ¿me entendés? Y después una cosa, fui yo antes de Clarín, y yo voy a ser yo después de Clarín. Entonces, por eso es algo que lo de Clarín a mí realmente no me preocupa en nada. Hoy las circunstancias objetivas hacen que a Clarín le sirva estar ahí y que a mí me sirva estar ahí. Mañana Clarín arregla con el gobierno que viene y yo me iré. Pero eso es la historia de mi vida. O sea, a mí me echaron 3 veces la tele, otras tantas de la radio. O sea, no pasa nada, es un laburo. Lo que sí para mí es importante es que la gente vea, y eso se ve, no tengo nada que contar, que lo que hago es lo mismo que hacía antes. Y es lo que hice siempre. ¿Me entendés? No soy obsecuente con el poder, me cago en que me tengo que cagar, tengo libertad para laburar. Si eso lo hago en Canal 13 o en la BBC, me da igual. O sea, no... ¿Cómo debe ser la relación de un periodista con el poder? ¿Cómo se maneja esa tensión permanente? Es muy difícil. Siendo, como decíamos, que el periodista en definitiva es un asalariado, un dependiente. Yo lo que creo es que, a ver, si con el poder hablo no solo del poder político, sino del poder en general. Y de la propia empresa. Mira, yo creo, primero, porque de hecho yo lo hice a lo largo de mi vida, yo creo que lo ideal es crear tu propio medio, lo que pasa es que es muy difícil. Pero yo igual creo que, aún en las aproximaciones más chicas, siempre hay que
tratar de hacer real eso de crear tu propio medio. Cuando, por ejemplo, los chicos hacen una revista y la dan gratis, yo le digo, no la den gratis, cóbrenla. Porque si la dan gratis la gente no la va a considerar. Cóbrenla, aunque sea cóbrenla 2 mangos, pero cóbrenla, que la gente tenga que pagar por lo que ustedes hacen. Esto en principio. O sea, tengan una actitud profesional hacia el laburo, no cualquier actitud. Yo nunca quise laburar con gente gratis, por ejemplo, nunca laburé con gente gratis. Yo prefiero pagar y porque también pago por mi derecho a putearlos, digamos. Porque si no, después es como que ellos te hacen un favor a vos. Y no quiero que me hagan un favor, si es al revés, digamos, no. Entonces, ya cuando empieza todo el tema psicológico de la creencia, viste, estás en un quilombo. Prefiero que sea una relación de laburo. Yo ahí lo que te diría, depende del tipo de periodista que seas. Si vos recién empezás y sos un redactor, yo lo que digo es, por lo menos, respetá tu derecho a no firmar cosas con las que no estás de acuerdo. O sea, respetá tu firma, no firmes cualquier cosa. Firmás solo las notas buenas. Últimamente se firman hasta los epígrafes, ¿me entendés? La firma tiene que volver a ser un premio que el jefe le da al redactor, no un derecho adquirido, a menos que sea García Márquez. Si tu firma tracciona público, ok, pero en general el 95% de las firmas no traccionan público. Entonces no te ganaste el derecho a la firma apenas empezás. La firma es algo que te ganás en la carrera, ¿verdad? Y después yo creo que nuestro poder verdadero frente al poder, nuestro poder es el público. O sea, hoy yo hago lo que quiero porque hago 22 puntos. Y eso en la televisión es, ¿me entendés? Sos Gardel y los guitarristas, nadie te dice nada. Ahora, si yo hago 4 puntos me dan una patada en el culo y yo lo sé esto, no es que, ¿me entendés? Y lo mismo pasa en la radio o en otros lados, digamos. Perdóname, la necesidad de mantener ese caudal de audiencia, ¿no te condiciona para ser determinado, hacer lo que el público quiere? No, ahí hay una cosa que es importante. Yo hago eso con el programa que quiero, no con el programa que no quiero hacer. No hay ningún motivo por el cual yo hoy tenga que estar en la televisión o en la radio, ninguno. Yo podría tranquilamente estar en mi casa escribiendo libros. Si es para mantenerme, yo me puedo mantener con los libros. Porque soy un tipo que saca un libro y vende 100.000 ejemplares. Entonces, ¿me entendés? No necesito estar ahí. Si estoy es porque tengo ganas. Y me iré cuando tenga ganas. Digamos, te doy un ejemplo. Yo no laburo con el minuto a minuto, suponete. Soy el único conductor del canal que labura sin cucaracha. ¿Por qué? Porque el programa yo lo tengo que sentir. Cuando yo me aburro, la gente se aburre. Cuando yo me divierto, la gente se divierte. Yo no soy distinto a la gente. Yo no quiero un boludo que me esté hablando y diciendo, preguntá tal cosa. O sea, me querés hablar, poné un cartel. Y si no, jodete. Y decirme cuándo va la tanda y mando la tanda. O sea, no laburo con el minuto a minuto. Y con eso te estoy diciendo, no es que laburo de acuerdo a lo que a la gente le guste. Yo laburo porque hay algo que tengo para decir. Voy y lo digo. Y después resulta que eso funciona. Ok, mientras sea así, buenísimo. Me refería a que en momentos como los que estamos viviendo, pareciera ser que lo que funciona tiene un determinado sesgo. Digamos, uno no imagina o prevé que las investigaciones de tu programa van a ir en determinado camino, determinado poder, y no va a aparecer, por ejemplo, una provincia radical o una... Sí aparecen, sí. Sí aparecen, sí. Mira, es gracioso ese cuestionamiento, porque es un cuestionamiento del gobierno que en el fondo es como una trampa, porque te dicen, por ejemplo, ¿por qué no hablas de Macri? Hablo de Macri, ¿eh? No me importa tampoco hablar bien o mal de Macri. Pero en la época de Menem nadie me decía, ¿por qué no hablas de Tellerman? ¿O por qué no hablas de Ibarra? Nadie decía. A todos les encantaba que yo hablara de Menem. Vos hablas de donde está el poder, no hablas de donde no está el poder. ¿Me entendés? Es tan obvio eso. ¿Qué quiere que hable? ¿Del intendente de Lavallol? Si voy a hablar de la Presidente porque el 90% del poder en Argentina pasa por la Presidente. Ahora, eso no quiere decir que yo tenga límites para hablar de otros, ¿me entendés? ¿Y cómo está influyendo además el riesgo que se corre? Porque lo que vos transmitís y las investigaciones dan cuenta de que además vos pareciera sentir que hay una situación de riesgo inminente, de que si no hablamos de esto estamos corriendo un riesgo democrático importante. Mira, yo creo que esto es una democracia autoritaria. Así como, viste que Guillermo O'Donnell, el politólogo que definía las democracias de baja intensidad,
que eran como las democracias que no eran tan democráticas, ¿no? Yo definiría la democracia venezolana, por ejemplo, como una democracia militar, que tiene una impronta militar. Chávez era militar, hay militares en actividad en los gobiernos provinciales, intendentes militares, el ejército tiene mucho poder, una democracia militar. Esto es una democracia autoritaria, no es una democracia militar. Pero es una democracia autoritaria que no respeta la división de poderes y que todo el tiempo intenta avanzar y que vive en la paradoja de que cuanto menos poder tiene, más dobla la apuesta. Por eso yo creo que en el próximo tiempo, yo no creo que el gobierno saque el 35% en las elecciones próximas, creo que va a sacar menos. O sea que va a ser complicado para el gobierno gobernar, lo cual para mí va a querer decir que se van a poner más ultras todavía, ¿me entendés? Porque lo que vienen haciendo es eso, o sea, cuanto más poder pierden, peor se ponen, digamos. Entonces, en ese sentido a mí me preocupa lo que puede pasar. Y con respecto al tema social que vos hablás, yo creo que lo peor que nos pasa, más allá de la economía y de todo, es lo que yo llamo la grieta. Esta división social que se armó, que creo que va a trascender al propio gobierno. En los años 50 pasó lo mismo y duró 30 años. Esta cosa del peronismo, antiperonismo, los gorilas, no sé qué. Que aparte, hasta el concepto gorila es gracioso porque el concepto gorila supone que el peronismo es bueno. Porque si ser gorila es malo, es porque ser peronista es bueno. A mí no hay nada que me indique eso. Yo no sé qué es bueno y qué es malo. Ahora, ¿por qué tengo que aceptar que ser gorila es malo? ¿Me entendés? Pero bueno, esa división, eso que yo llamo la grieta, familias que se dividen, amigos que se dejan de hablar, periodistas que laburamos juntos y que ahora nos odiamos, eso va a ser lo que más tarde en cerrar. Porque acá se agregó a la política argentina un elemento que no había desde los años 70, que es fanáticos. Y es muy difícil discutir cuando se mete el fanatismo en el medio. Es muy difícil, porque todo se transforma en una discusión de religión. ¿Me entendés? En la que vos, desde el gobierno, aceptás que exista Cristóbal López o Lázaro Báez o qué sé yo, porque es el costo de la revolución, y nosotros estamos de otro lado pensando otra cosa. Y por último, Jorge, para los jóvenes periodistas, que le va a tocar un mundo periodístico que en gran parte va a ser diferente al que nos tocó a nosotros, por las redes sociales, por las nuevas tecnologías. ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Cómo se va a destacar? ¿Cómo tiene que funcionar el periodista en ese mundo? Este es un gran momento para la profesión, a pesar de que, a ver, en cuanto a lo que está pasando hoy, no es un buen momento, porque el nivel profesional es una porquería, porque, qué sé yo, vos entras hoy a una redacción y preguntás ¿cuántos hablan inglés? Y levanta la mano 2. Bueno, no puede ser, chicos, o sea, tienen que hablar inglés. Eso no es imperialista, ninguna pelotudez, pero si el 90% de la información del mundo se publica en inglés, la tienen que poder leer. Digamos, esto es básico. Pero después, leen muy poco. Yo en algún momento di clases y renuncié porque yo estaba en 4º año de Lomas. Era titular de cátedra. Ya empezó todo mal cuando me dijeron no hace falta que vengas. Digo, no, hermano, sí. La idea es que yo vaya. ¿Me entendés? Querían usar la chapa y que no fuera. Yo como un boludo me iba a Loma de Zamora, a Loma del Orto, a Loma de Zamora, a dar clases 2 veces por semana. 4º año. De 4º año, te digo, ponle que tuviera 100 tipos. De los 100 tipos había 3 que iban a ser buenos conmigo o sinmigo, como diría Herminio. Y todos los demás tenían que volver al secundario. Pero te digo la verdad, 4º año de la facultad, tenían que volver al secundario. Entonces digo, no, es al pedo que yo venga acá, vuelvan al colegio y vuelvo dentro de unos años. Y renuncié. El nivel profesional no es bueno. Los estudiantes son muy pedantes. Lo primero que quieren hacer es opinar. ¿A quién carajo le importa la opinión de ustedes sobre lo que sea? ¿Por qué tendría que importarme lo que ustedes piensan del mercado común europeo, por ejemplo? Me importa un pomo. Entonces, fórmense primero y opinen después. Tengan una carrera, tengan algún tipo de trayectoria y después va a ser importante lo que digan. Y en el medio de eso opinen sobre lo que les pasa a ustedes, que eso es lo más válido que pueden hacer. Después, hay más una preocupación por ser famoso que por ser bueno. Y en general los chicos no entienden que ser famoso no dura si no sos bueno. No dura. Dura 1 año, dura 2 y ya. Si sos bueno, dura. Y después, yo siempre digo, lean. Pero lean ¿por qué? Porque cuanto más lean, cuanto más música escuchen, cuanto más pintura vean, cuanto más escultura toquen y vean, más sensibles van a ser. Y nuestro laburo es ser sensibles al entorno.
¿Vieron la canción de García, Yo solo tengo una pobre antena? Bueno, es eso. Nosotros tenemos una antena que a veces sintoniza con la antena de los demás. Entonces, leer no solo te permite levantarte más chicas, que es importante, sino también ser más sensible al entorno. Ser más sensible al entorno, a lo que le pasa al otro, entenderlo más, estar más cerca humanamente del otro tipo. ¿Me entendés? Te va a preparar más para entender, para conocer, para tener más dudas. Esa es la idea, no transformarte en un loro, porque para eso está Wikipedia, digamos. No es que necesitas eso, necesitas ser más sensible. Y eso sí es importante. Y después, desde el punto de vista técnico, yo estoy justo ahora estamos armando un portal de agregación que va a salir en marzo. Portal de agregación es, para que se hagan una idea, el Huffington Post. O sea, es un lugar que reedita la realidad. Agarra todos los diarios, los retitula, les hace las bajadas y los linkea al original. Pero vos no necesitas ver todos los diarios. Solo viendo eso, estás informado de todo desde nuestro punto de vista. Porque lo que uno vende, para decirlo de algún modo, es un punto de vista. Eso es editar. Es una ventana al mundo. Yo te digo a vos, lector, vení a mi ventana y mirá a ver qué se ve. ¿Me entendés? Y a vos te interesa porque te interesa mi ventana. ¿Qué sé yo? Entonces, estamos laburando en eso. Y yo creo esto con el tema de Internet. Después de la imprenta, de la invención de la imprenta, Internet es el elemento más democratizador que se inventó en la humanidad. Es súper democratizador, súper. Hoy vos estás a 2 segundos de una biblioteca mundial. Nunca pasó en la historia del mundo eso. Nunca, nunca. Entonces, hoy todos los medios vuelven a ser experimentales. Se puede inventar todo de vuelta. Hay que volver a inventar los diarios, hay que volver a inventar la televisión, hay que volver a inventar la radio. ¿Me entendés? Porque los códigos son distintos, porque la manera de transmitir la información es distinta, porque los tiempos son distintos, las horas de las audiencias cambian, cambió todo. O sea que es un gran momento. A mí me encantaría volver a tener 26 para hacer un diario de vuelta con Internet existiendo. Porque todo es nuevo, los textos van a ser más cortos, podés meter imágenes en movimiento dentro de los textos, podés hacer millones de cosas. O sea que todo es experimental de vuelta. Ustedes están en un gran momento, pero es por ahí, sin duda. Los diarios en 15 o 20 años van a ser lo que hoy es el libro. O sea, van a tener un lugar chico y prestigioso, pero minoritario. Y estamos en la infancia de Internet, porque Internet todavía le falta evolucionar a hacer todo touchscreen, que va a ser en 10 minutos. Le falta mucho. Internet empezó en el 95, hace nada. La primera interfase de Windows 95, o sea, es nada. ¿Me entienden? O sea, le falta mucho, mucho a Internet. Entonces, ese es el momento para meterse en los medios ahí. Digamos, me parece que es un gran, gran momento para laburar y todo lo que se puede hacer es nuevo. O sea que desde ese punto de vista está buenísimo. Bueno, espero que hayan aprovechado esta charla y esta lección y le agradecemos la visita a Jorge Lanata. Gracias. Gracias.